sientan, que se sientan con la confianza de preguntar, de participar. Lo que yo estoy compartiendo en esta ocasión, primero quiero poner en contexto. Aquí dice descubre tu propósito porque estamos tratando de llevar y de alinearnos a vivir en propósito en esta vida, ¿ok? Pero antes que otra cosa, pues les quiero compartir un poquito qué es el Yotish, porque seguramente muchos estamos familiarizados con la astrología, no es un término ajeno, ¿no? Sin embargo, por el lugar del planeta donde nacimos o donde estamos viviendo, estaremos familiarizados más con la astrología occidental, que no es que esté mal, sin embargo no es exacta, ¿ok? Y en esta ocasión, y pues en lo que respecta a mí, he tenido el acercamiento a los Vedas. Practico Bhakti Yoga hace 30 años, tengo iniciación en esta tradición que viene de India, de un lugar remoto, ¿no? De hace 5.000 años que se ha conservado esta, pues esta tradición, esta sabiduría. Tengo un maestro espiritual y dentro de esta filosofía, pues hay herramientas y hay conocimiento eh, ancestral que permanece intacto. Uno de ellos es la astrología, el Ayurveda, y en este caso, pues hablando de Jyotish, esta es, digamos, la base o el origen de la astrología moderna. La astrología moderna, como todo, como la medicina, cuando pues se ha ido actualizando, claro que mantiene una línea, sin embargo, no tiene el respaldo astronómico. El Jyotish o la ciencia de la luz es la astrología base, la astrología antigua, basada en el calendario lunar, que es muy exacto, que tiene que ver con las lunas. Y pues el propósito de esta ciencia o Jyotish, ciencia de la luz, es iluminar el camino de la vida de una persona, revelando las influencias invisibles del karma. ¿Qué es karma? Pues la acción y reacción. No es nada bueno ni malo, ni siquiera es místico, es simplemente es una ley universal, que es la ley de la acción y la reacción. Entonces, nos da una línea muy clara para conocer nuestro mapa. Yo le llamo nuestro instructivo, ¿no? A veces compramos algo y casi todo trae un instructivo y acá en Occidente o bueno, no sé si en todas partes del mundo, ¿verdad? Armamos, ya estamos usando y de repente uno dice, ay, y me sobró un tornillo, ¿no? Y esta maderita, ¿dónde iba? Pues hicimos funcionar porque somos súper creativos y hacemos funcionar todo. Sin embargo, si leyéramos los instructivos y nos apegáramos, cualquier máquina, cualquier aparato, cualquier vida funcionaría de una manera mejor. Entonces, este es un llamado a conocer tu mapa, a ir a la raíz, a las bases, a alinearte con tu propósito de una manera fácil, ¿no? En gozo, en gloria. Y bueno. Voy a iniciar un poquito hablándote de tu propósito o tu dharma personal. Y en Jyotish, el propósito no es una idea abstracta. Tu carta va a mostrar la dirección que te genere mayor crecimiento y satisfacción en esta vida y se va a revelar a través de 5 pilares. Quiero hacer también otro contexto antes de seguir. Normalmente estamos, y vuelvo a la misma, familiarizados con el calendario solar y algunos, ¿no? Aquí yo sé que estamos llenos de gente que inquisitiva, buscadora, que seguramente ya saben qué signos son, que han tenido algún acercamiento a la astrología, como de horóscopo, que no es que esté mal o bien, sino es algo muy distinto a lo que estamos viendo o a lo que vamos a hacer tanto en esta masterclass como en los retos de hábitos, como en los retiros. Vamos a ir profundo con esta herramienta, ¿no? Más allá del horóscopo, eh, que pues es como solamente como un toquecito y a veces un poquito desvirtuado de lo que realmente es esta herramienta profunda. Entonces, probablemente estés errado, ¿no? En el conocimiento de tu signo solar. Ejemplo, yo nazco un 30 de julio, y pues en el calendario occidental yo sería un sol en Leo. ¿Y qué creen? Que no soy un sol en Leo, soy un sol en Cáncer, ¿ok? Hay un error de 21 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una corrección horaria para que sepas exactamente
el día de tu nacimiento, cómo estaba todo ese mapa, ¿no? Más al ratito, si da tiempo, les enseño el programa para que vayan viendo ahí todo lo que uno puede hacer. Haciendo esta corrección vamos a tener un claro mapa, incluso, pues sí, o sea, muy exacto para saber en qué momento naciste, cómo estaba, cómo está hoy y todo este cruce, ¿no? Donde se cruzan todos nuestros planetas y ese lenguaje que nos dan los grajas o los planetas para ir transitando de una manera eh, fácil, ¿no? Con gracia y con acortando las distancias de nuestro propio destino. Entonces voy a hablarles un poquito de los 5 pilares que vamos a ir descubriendo. La astrología es totalmente profunda, se puede abordar casi el tema que uno quiera, ¿no? Mientras la persona lo esté abierta y el coach, el astrólogo tenga la habilidad, se puede abordar lo que sea de la vida. Entonces, conociendo estos 5 pilares de nuestra identidad, vamos a comenzar un poquito de hablar de manera somera, porque insisto, estos temas son para adentrarse, para conocer, para ubicarnos, ¿no? En el PDF que Roy comparte, les damos ligas en donde pueden entrar a programas gratuitos que son los más sencillos para que puedan ir calculando su horario, su carta védica e irse familiarizando, porque no es la primera, pero tampoco será la última. Estaremos dando eh, acceso, ¿no? A que vayas conociendo toda esta información de tu huella cósmica. Entonces, para que vayas ubicando tu sol en la carta, se ve así, un circulito con un punto en medio, y el sol va a hablar de nuestra esencia, de nuestra voluntad y la dirección consciente en nuestra vida. A veces nos familiarizamos mucho o nos casamos con esta idea de soy tal signo, porque ese es nuestro sol. Te tengo una noticia. El sol es lo que menos se nota de ti en esta vida, ¿no? El sol es más hacia donde vamos, es esa esencia que estamos, eh, que nos estamos quitando máscaras y máscaras y estamos puliéndonos y filtrándonos a través de las experiencias, a veces rudas, a veces no, para llegar a ese sol, para llegar a nuestra esencia, lo que realmente somos. Y va a depender de nuestra voluntad y la dirección consciente que le damos a nuestra vida, ¿ok? También habla de la energía del Padre y de nuestra vitalidad y de muchas otras cosas, pero esa es básicamente resumiendo lo que es el sol. Por otro lado, la luna, esta dualidad, ¿no? Sol-luna. La luna es la energía femenina, la energía materna y habla de nuestro mundo emocional. Así lo vas a encontrar, ¿no? Una media lunita, es fácil ubicar tanto la luna como el sol y va a hablar de nuestras necesidades internas, de nuestros hábitos, nuestra manera de sentir, pensar y desear. Básicamente, en donde esté tu luna ubicada, te va a hablar de todo este mundo interno, de tu relación con tu madre, de tu relación con este planeta Tierra, cómo cómo te conectas con otros, cómo te conectas contigo mismo, de tu intuición, de todo tu proceso de nutrición, de la madre, de las cualidades de tu madre en este mundo de la madre por quien, que es nuestro portal a esta tierra, ¿no? De cómo estamos vinculados con esa energía materna y cómo nos vinculamos también, cómo nos dejamos sentir hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es muy profunda la luna se considera el segundo ascendente. Para hacer interpretaciones, inclusive le damos más fuerza a la lectura de la luna que al sol, no por quitarle relevancia, pero tiene muchísimas más implicaciones por la conexión también de la luna con la tierra, ¿no? Y su cercanía. Tenemos también el ascendente, este lo vas a encontrar en tu carta donde diga AC. Y esta va a ser, yo le llamo nuestro avatar, casi supongo que acá muchos o todos sabemos lo que es un avatar, hay esta película famosísima y yo les comento el avatar, pues no es precisamente como una imagen clara de nosotros mismos, sino lo que queremos proyectar a los demás, ¿no? Entonces es un poquito nuestra máscara
nuestro arquetipo y el estilo de vida y primera impresión que damos al mundo, ¿no? En la carta no hay una casa sola, sino hay ejes, ¿no? El eje 1, 7, nosotros y los demás. Entonces, no hay yo sin el otro. Es la proyección que doy al otro y la proyección que el otro me da de sí mismo. Es un mundo entero para conocer nuestro ascendente, cómo venimos equipados, todo ese hardware, ¿no? Nuestro equipo con el que vamos a transitar, nuestro vehículo con el que vamos a transitar todo ese mapa. Es muy fascinante ver qué ascendentes somos y también nos da una gran fuente de autoconocimiento para también poder abordarnos a nosotros mismos, comprendernos con los demás. Es ahí donde vamos a ver entre la luna y el ascendente dónde están nuestras huellas de la infancia, de qué linaje provenimos, ¿no? En dónde están nuestras heridas y todo lo que quizá no es nuestro, sino que está en nuestra huella transgeneracional. También es muy profundo, pero bueno, hablaremos más. Otro de nuestros pilares es Saturno, ¿ok? A Saturno lo vamos a encontrar así. Hay una historia, ¿no? Que cuenta en donde Saturno queda, le cortan una pierna, ¿ok? Y por eso queda así. Ya la contaremos después completa ese pasatiempo. Entonces, como vemos aquí, pues no tiene una piernita, ¿no? Acá estaría su otra pierna y así lo podemos encontrar. Saturno se encarga de las lecciones, es el agente del karma. Ahí vamos a encontrar nuestros límites y la estructura que nos obliga a crecer. Hay muchas, pues, anécdotas, ¿no? O tendencia a decir, uy, Saturno. Y sí, en verdad, cuando estamos en los periodos de Saturno o en donde Saturno está, no es precisamente miel sobre hojuelas, ¿no? Aunque depende del enfoque. Cuando el enfoque es espiritual, cuando aplicamos disciplina, humildad y autoconocimiento, Saturno se vuelve néctar, ¿no? De lo contrario, desde una perspectiva 100% materialista, Saturno se le teme porque pues viene a dar las lecciones más, pues más restrictivas o más duras de la vida. No es porque sea una energía que haga daño, sino porque viene como un padre o un maestro estricto a alinearnos en nuestro camino. Entonces ahí vamos a encontrar esos límites y las estructuras que nos faltan o que nos sobran, ¿no? Y mover una estructura, ubiquen cómo es mover una estructura, es complejo, ¿no? Nuestros propios, cómo es cuando, supuesto negado, cuando alguien se fractura un hueso, se tarda bastante tiempo en reparar, no es tanto así como la piel que se puede regenerar más rápido. Un hueso tarda, ¿no? Entonces, Saturno, una estructura es difícil de mover, es un planeta que va a caminar despacito, dura 2 años y medio su recorrido por cada sector de nuestra carta, por cada cuadrante, por cada constelación, y es porque va a dar experiencias muy profundas que no se viven rápido. Son esos, hablaba Roy, ¿no? De los patrones repetitivos. Esos patrones repetitivos, ahí analizamos Saturno. Y no quiere decir que te tengas que tardar 2 años y medio o 21 años, ¿no? Lo que Saturno cambia para aprender algo. Si vamos directamente, si analizamos, si desentramamos, podemos salir de patrones que se repiten a través del conocimiento, a través de la conciencia, a través de la luz que nos da este mapa, ¿ok? Y pues de voluntad, disciplina y muchas otras cosas más. No es magia, pero sí es muy posible acortar esas distancias a través del conocimiento. Entonces, bueno, así vamos a ubicar Saturno. Y también tenemos como estos pilares a los nodos. Se le llaman los nodos del karma, son Rahu y Ketu. Aquí nos indican por dónde entramos a la vida, por dónde salimos, qué quedó pendiente en encarnaciones pasadas o en ese transgeneracional. Va a hablar de nuestro karma pasado, de nuestra misión futura, de
También va a hablar de los caminos que se deben explorar, va a hablar Raju de nuestras obsesiones, va a hablar Ketu de nuestra experiencia, del desapego. Es fascinante poder ubicar los nodos, que no son planetas, son dos puntos en el cielo respecto a la luna, y nos van a abrir todo un panorama y pues una manera de aceptar, básicamente de aceptar la realidad, porque la realidad se puede cambiar si uno la acepta primero y después accionar hacia dónde, ¿no? Con conocimiento, con dirección, con disciplina, con rumbo, con compasión. Entonces, estos cinco pilares nos van a dar un mapa clarísimo para ver realmente quiénes somos, en dónde estamos, por qué, para qué, sobre todo más que por qué, el para qué y cómo, ¿no? Cómo caminar hacia dónde, la dirección totalmente iluminada. ¿A quién de aquí le gustaría o tiene claro ya todo esto, ¿no? O a quién le gustaría tener toda esta lámpara en la mano, ¿no? Este camino alumbrado para decir, bueno, claro, porque ¿quién no se ha sentido atorado en algún momento en una emoción, en un proceso, en un patrón, en una relación, en lo que sea, ¿no? Es parte de la vida. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio en este momento, si es que tenemos el tiempo, o por lo menos sáquenle una fotito, para que puedan ir avanzando. Obviamente en nuestro retiro vamos a tener este y muchos más ejercicios que nos vayan dando claridad en cómo, en qué quiere decir cada una de nuestros planetas, de nuestro mapa, pero una manera de ir sensibilizando es hacernos estas preguntas clave en cuanto que nos van a dar certeza o vamos a hacer el enlace cuando sepamos en dónde está nuestro sol, nuestra luna, si nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué actividad me hace perder la noción del tiempo? Cuando veamos eso y cuando sepamos en dónde está nuestro sol, vamos a decir, claro, es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque mi sol está en tal, me da esta esencia. Entonces, aquí yo pierdo la noción del tiempo, ¿ok? Y vamos a programarnos al menos una hora de la semana en tener esa actividad, en irnos sensibilizando, irnos acercando a nuestro sol. Respecto a la luna, vamos a preguntarnos qué me hace sentir seguro y contento, ¿ok? Recordamos que la luna es nuestra forma de pensar, sentir y desear. Entonces, normalmente cuando yo veo una luna en tal casa, ¿no? Suponiendo la luna en la casa 2 en un signo de tierra, esa persona va a estar pensando en dinero, en estrategias, en cómo ganar, en cómo conseguir. Y así, ¿no? Las personas que tienen en la casa, la luna en la casa 7, me pongo de ejemplo, la casa 7 es de la pareja, de los socios, y bueno, pues sí, mi pensamiento, tenga o no tenga pareja, es un pensamiento como de pensar en dualidad, pensar en... ¿Alguna pregunta por ahí? ¿O fue un ruidito? Creo que fue un ruidito. Bueno, entonces ahí vamos a preguntarnos, ¿qué me hace sentir seguro y contento? ¿Y en qué se me entrampa el pensamiento también, ¿ok? Porque la luna es nuestro mejor amigo, nuestro peor enemigo. Nuestro ascendente, vamos a preguntarnos, ¿cómo me perciben los demás cuando estoy en mi mejor versión? Cuando me dicen, híjole, eh, así te veo, así brillas, ¿no? ¿Cuánta gente nos ha dicho, haciendo eso brillas, ¿ok? Vamos a preguntarnos, ¿cómo me perciben los demás cuando estoy en mi mejor versión? Para identificar nuestro Saturno interno, vamos a pensar y escribir en qué miedo o limitación me obligo a crecer, ¿ok? Y para Rahu vamos a pensar y a reflexionar qué deseo parece extraño, pero me provoca, ¿ok? Es decir, híjole, esto me da poquito de miedo, pero por ejemplo, actuar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no queremos, vamos a un teatro, no sé, un concierto, dices, me encantaría ser el que está ahí hablando o actuando, pero qué miedo, no, yo no soy, pero me provoca, ¿ok? Ahí vamos a encontrar nuestro Raju. Y
la acción concreta, pues, están por acá, ¿no? Integrar esa necesidad a nuestra rutina, usar esa cualidad de nuestro trabajo en nuestros proyectos, enfrentar esa tarea con un plan de 21 días en cuanto a Saturno para ir superando retos, como ahora los hábitos. El 21 pues tiene una razón de ser, ¿no? Es generar un nuevo canal neuronal para lo que estamos, como implantarnos una nueva rutina. Se abre un surco nuevo en nuestra mente. Y por último, para Rajo, investigar e incursionar en el tema. Y bueno, por otro lado, esto ya lo haremos más en las clases, en el retiro, alinear nuestro propósito, ¿no? A nuestro éxito personal, definiendo en éxito en nuestro propio lenguaje. Acá, por ejemplo, Arlene es la experta, coach en las metas, ¿no? Tienen que ser smart, que sean, ya sabes, medibles, cuantificables y demás. Y vamos a alinearlas, alinear nuestro propio mapa conociendo, ¿no? No inventando nuestras metas, no imaginando, no ilusionándonos con algo, sino trayéndolo desde la profundidad, desde lo que estamos em, coincidiendo en que me hace sentir y lo veo plasmado también en mi propio mapa. Y vamos a tener ciclos de revisión para ver si estoy invirtiendo energía en la casa del sol, para ver si mi vida emocional está alineada a lo que yo realmente pienso, deseo y siento, si estoy usando mi ascendente de forma auténtica o estoy conservando las máscaras que obviamente no me van a dejar avanzar, si he trabajado la lección de Saturno o sigo atascado en esos patrones repetitivos, y si Rahu me está impulsando hacia nuevas oportunidades, ¿no? O si solamente estoy obsesionado sin entrar en esas aguas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si les parezca interesante, si les llame vivir esta experiencia. A mí me parece que está padre, ¿no? Yo estoy emocionadísima por poder compartir, por hacer este match con todas estas otras herramientas que este gran equipo están conformando. Y pues bueno, la astrología es uno más de los canales que utiliza la divinidad para mandarnos mensajes de amor, porque definitivamente la astrología, como nada en este mundo, nada es una sentencia, todo es una tendencia. Hay que tomarlo como va, con conciencia, con responsabilidad, con visión, ¿no? Con un coach de preferencia para que nos vaya llevando de la mano y con un propósito de ir alineando nuestra vida y de ir ganándole tiempo al tiempo, ¿no? Para que a fin de cuentas tenemos la eternidad, pero esta vida es relativamente corta, ¿no? Y qué mejor estar alineados y acortar esta distancia entre nuestro mayor éxito. Como un pequeño resumen, quiero contarte cómo vamos a descubrir ese propósito, ¿no? Entonces, tu cruce de Sol más Rahu, con apoyo de la Luna, el ascendente y Saturno, estos 5 pilares, nos van a ir dando un mapa muy claro, ¿no? Es como ir armando un rompecabezas que se va esclareciendo, que va esclareciendo nuestra visión a lo largo que vamos eh, conectando esta información. Nos va a hacer sentido. Eso es lo que dice Roy, ¿no? Que le hizo mucho sentido cuando le hablé un poco sin conocernos profundamente, le hablé un poco de todas sus áreas, sus virtudes, sus retos. Y dices, sí, sí soy, ¿no? Sí soy. A ver, dime un poquito más. Entonces, bueno, esto lo vamos a convertir en una frase accionable. Vamos a alinear nuestras metas de éxito con esta frase. La vamos a introducir en un acelerador cuántico, ¿no? Que también manejamos por acá, esto que es la huella cósmica, la huella cuántica, la cruzamos. Y bueno, ya Roy nos hablará cómo vamos a llevar todo esto, integrarlo para transformarlo a través del fuego. Entonces, tenemos muchas herramientas. Esta información normalmente se queda, ¿no? Ahí, se queda en la mente, en un cuaderno, en una grabación. Aquí no, aquí lo estamos integrando para llevarlo, para aterrizarlo y para elevarlo de las maneras más revolucionarias que conocemos y hacer esta transformación de vida que necesitamos. Y bueno, por último, te quiero compartir un poquito más que a través de la astrología tú puedes descubrir a profundidad quién realmente eres, cuál es tu misión de vida, qué propósito tiene tu vida, el origen de tu vacío interno, de tus huellas emocionales, las huellas o heridas emocionales de la infancia que deben ser resueltas sí o sí para tener relaciones sanas y una vida
de adulto, ¿no? Profesional y en todos los ámbitos coherente, nuestras raíces, todo nuestro transgeneracional, tu karma y tu dharma, o sea, qué debes, ¿no? Y cuál es tu misión de existir, en dónde puedes ser realmente tú, donde te respalda el universo, la compatibilidad entre socios y pareja, tu vocación profesional o la de tus hijos, hacia dónde te diriges, cómo relacionarte armónicamente con tus hijos, ¿no? Todo un tema en este tiempo de Kali Yuga. Y bueno, entre eso y muchas otras cosas más, podemos accesar a través de esta herramienta, sobre todo tu evolución álmica, que es a fin de cuentas lo que más nos ocupa, que nuestro camino, nuestra llegada y nuestra salida a este mundo no sea nada más por ocupar un espacio y un cuerpo, sino que nuestra alma realmente evolucione. Eso es lo que nuestro ser está pidiendo, a fin de cuentas, de una manera interna, ¿no? Y a veces callada o a veces muy a gritos. Y bueno, no sé si tienen preguntas mientras A mí, quiero... ¿sabes qué me gustaría, Mona? Que las Sí. personas que ya vieron el PDF Ajá, nos compartan un poquito si ya hicieron, por ejemplo, pues en los sí ejercicios y entraron. Ujú. qué dudas tienen. Ahorita Mona nos está proyectando ahí el software. Ese software ya es obviamente más Bueno, sofisticado. este es el mío, pero más o menos así, ¿no? Van a ver un mapa y yo los quiero llevar un poquito al 17 de febrero. Estamos nosotros, vamos a reunirnos en este retiro. La fecha no es casual, ¿no? Fue elegida astrológicamente. Vamos a dejar que pase un evento que viene en donde se van a conjuntar 9 energías. Aquí estamos en el 17 de febrero. Ya viene, es una zona de eclipses, se van a conjuntar todas estas energías y es un momento de finales y de inicio súper propicio. Es como un inicio de año, de hecho empieza el año nuevo chino, el caballo de fuego, me parece que es bastante intenso. Y estamos conjuntando un montón de cosas, ¿no? El elemento fuego, transformador, esta energía que ya se va a empezar pues a conformar y empieza a disiparse, pero empieza a llevarnos por un camino de transformación. Y después, el 1 de junio, o sea, estamos haciendo un trabajo anticipado para tomar las mayores bendiciones y los menores riesgos en lo que el año 2026 nos lleva, ¿no? Entonces, cuando el 1 de junio Júpiter pase a Cáncer, va a ser un momento de exaltación buenísima que con la debida preparación puede ser nuestro año de salto cuántico, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería compartir. Dejo espacio para preguntas y lo que Roy nos quiera contribuir. Sí, Norma, adelante. Buenas Adelante. Adelante, noches a adelante, Mona. todos. Bueno, me parece muy interesante. Y mira, sí leí el PDF y metí mi carta y todo, Ajá. pero la verdad, me sentí como niña de Pliqué, que dije, ay, ¿qué es todo esto? Entonces, primero dije, no, pues tengo que familiarizarme con los signos, con todo, ¿verdad? Porque realmente como si no estaba yo inmersa en esto, pero me parece fabuloso, ¿eh? Muy interesante. Te lo agradezco y sí dije, bueno, sí tenemos que ponernos, como tú dices, la pila para ir aprendiendo poco a poquito los símbolos y todo, ¿eh? Porque sí, yo dije, bueno, solo vi, ahora sí dije, bueno, es geometría o qué, porque se forman los Así es. triángulos y todo. Y tú ves y digo, bueno, me da grados, me da figuras, me da esto, pero como tú dices, ya hasta que veo, pues es en el sol, es esto, el otro, pero la verdad no supe interpretar nada. No, no te preocupes, Norma. Por eso vamos con una guía, vamos desentramando, ¿no? Y vamos, obviamente, a mí me preguntan a veces, bueno, ¿en qué libro? ¿En dónde? Es un camino de vida, ¿no? Es un camino de vida que se comparte. No es, sí es un curso o 10 o 20 cursos, pero no solo son los cursos, sino la experiencia, la visión. La astrología védica va acompañada de un camino espiritual, porque se tiene que ir abriendo, se tienen que ir cayendo los velos, tienes que entrar en un,
pues sí, en un mundo, en un lenguaje cósmico que Claro. ahí está, pero hay que ponerse esas gafas para verlo, ¿no? Entonces, no te preocupes, justamente está diseñado para que vayamos de la mano, para que vayamos aprovechando, a la vez que es muy sencillo, es muy profundo. A mí Claro. me gusta lo védico porque es mucho más fácil, más profundo, pero más fácil de accesar. No es tan complejo en, ¿no? En tanto cuadratura, no se ve nada de eso. Es más, los Ujú. planetas transpersonales ni siquiera se toman en cuenta, Urano, Neptuno y Plutón. Me gusta mencionarlos, pero no son tan relevantes como la astrología occidental y eso nos da una experiencia más simple, no por ello quitarle la profundidad, porque de hecho es muy profunda, pero no te inquietes. Ah, Esto ok. es, pues Sí, sí, porque como me cuando uno decía, no sabe un ay, ¿por idioma, ¿no? dónde Y va? dices, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Para dónde voy los grados? Estas Así es. figuras, ¿dónde me llevan? El sol, la luna. Ah, es que Sí, eso, pero es que... es muy accesible con la debida guía y ya verás que vas a ir descubriendo una maravilla de Muchísimas autoconocimiento gracias. y en su momento, ¿por qué no ayudar a otros también a darles luz, ¿no? Muy amable, gracias. Gracias, Norma, un gusto Al contrario, coincidir. muchas gracias a ustedes. Margarita, tienes tu manita. Sí, sí, hola, Adelante. ¿cómo están? Feliz de verlos. Muchas gracias Igual. por la invitación. Oye, pues sí, yo como ya tenía mi carta, nada más que saqué lo que nos pedían ahí en el PDF, pero mi duda era, por ejemplo, a la hora de sacar los signos de Aqua en la luna, la primera parte de la luna, ahí sí te ponen, digamos que todas las, si es o sea, todos los signos referente a la luna, digamos, y a la hora del sol, que yo lo tengo en Cáncer, Ujú, como que me tengo que remitir a, a, por ejemplo, ahí me decía, bueno, para no entretenerlos, todo esto es como tú dices, una entradita a lo que se va a ver, pero ¿va a ser así todo así en Zoom o hay que hacer ver como más personalizado o cómo es lo mejor? ahorita Roy nos va a contar todo eso. Ah, ok, sí, Sí. De lo, porque... de lo demás no te preocupes, que vamos a ir viendo para que desentrames, ¿no? Ujú. Todo en dónde está y qué significa cada cosa. Yo sé que no es nuevo para ti la astrología, has tenido un camino, va a ser más profundo. Y de los detalles de cómo vamos a vivir esto, nos va a hablar Roy Casilla. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Margarita, un gusto siempre coincidir. Igual. Gracias. Adelante, adelante. ¿Hay alguien más para pasar a lo próximo? Esto apenas comienza, ¿eh? Listo. Bueno, ahorita vamos a tener otra parte de preguntas y respuestas. Vamos ahora con la segunda etapa de la masterclass. Y bueno, les voy a platicar desde la experiencia. No, yo no soy terapeuta de lo que vamos a platicar a continuación. Déjenme decirles que, bueno, mi trabajo consiste en precisamente unir todos esos talentos de esas personas que son expertas en cada uno de los temas y en su momento vamos a tener también a otros especialistas, ¿vale? Entonces, hoy vamos a platicar acerca de un tema que a mí me encanta. Nada más para entrar en contexto les puse esta lámina, aunque varios de los que están en hábitos de éxito ya la han visto, pero quiero que vean algo que es interesante. O sea, hoy platicamos con Mona, es una parte que a lo mejor en esta lámina no está reflejada. Durante las semanas o las mañanas, lo que hemos estado haciendo es trabajar en la parte de la reprogramación mental. Hoy vamos a adentrarnos en el terreno de la sistémica, que es, pues se le conoce también en algunos ámbitos, no es lo mismo, pero se le conoce como sistémica familiar, como constelaciones familiares, y hay otras técnicas como puede ser el psicotarot, el resonador cuántico que mencionaba también Mona, y bueno, vamos a platicar hoy en particular de la sistémica, ¿vale? Para entender un poquito más sobre la sistémica, pues básicamente vamos a entender que pues en este plano, no solamente astrológicamente, sino también genéticamente, energéticamente, en muchos ámbitos, ¿no? Espiritualmente, etcétera, que para mí lo espiritual sería precisamente un conjunto
el conjunto de todas estas cosas que de pronto pues se nos presentan, ¿no? Y esa conjunción, no sé si está viendo mi presentación, yo ya estoy hablando aquí. Ni siquiera estaba viendo ni siquiera estaban viendo la lámina. Vamos a ver, entonces voy a compartir mi pantalla otra vez y vamos a ver de nuevo esta última parte que les mencionaba No se está para que así viendo, podamos Manuel. entenderlo. Ahí ya va, Ah, ahí ok. ya se ve, ¿no? No, Ah, no la vemos. a ver, déjenme ver. A ver, ahí ya se debe de empezar a ver. Listo. Entonces les estaba comentando que un poquito que es la sistémica, ¿sale? Dentro de las cosas que hemos estado viendo en las diferentes etapas de los entrenamientos que estamos realizando, como en las mañanas, en los hábitos de éxito y toda esta parte, hemos mencionado la parte sistémica, un poquito diferente tal vez a las constelaciones por los autores y por diversas cosas. El psicotarot también, que es otra herramienta que se puede utilizar para hacer constelaciones, etcétera. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en la parte sistémica que les mencionaba, ¿vale? Ahí, aunque haya repetido un poquito la información, creo que era importante reforzarla con las láminas, ¿no? Entonces, todos nosotros estamos o somos parte de un sistema, por eso se llama sistémica. ¿A qué se refiere un sistema? Bueno, a que tenemos una influencia, como les decía, emocional, mental, espiritual, astrológica, etcétera, de nuestros ancestros, ¿no? Dicen la sistémica que nosotros tenemos por ahí la influencia de 7 generaciones hacia atrás y nosotros influimos en 4 generaciones hacia adelante principalmente. Dentro de estas influencias vienen temas igualmente mentales, físicos, emocionales, etcétera. Como yo les comento que al ser seres sistémicos o también se le conoce a veces como holísticos, pues tenemos entonces una influencia en todas las áreas de nuestra vida, de a qué nos dedicamos, de qué es lo que hacemos o cómo tomamos decisiones, cómo pensamos, cómo sentimos, etcétera. Y en consecuencia muchas veces cómo tomamos esas decisiones, pues está implícito todo eso y está muy fácil de entender esto. Simple y sencillamente, tú llegaste al mundo pues en teoría en blanco, ¿no? Solamente con la parte genética, energética, tal vez espiritual, pero desde ese ángulo tú estabas en blanco, ¿no? Y luego llegaron tus padres y te empezaron a vaciar pues un montón de ideas, este, de todo lo que tú conoces en la vida, ¿no? Ideas que se fueron grabando en tu memoria y digamos que ahí pues estamos hablando de lo mental y de lo físico. Y luego vinieron pues también a ellos les enseñaron de la misma forma pues tus abuelos y a su vez pues los bisabuelos, etcétera. Esta influencia es una herencia de pensamientos, ¿sale? Ahora, ¿cómo yo llegué a todas estas teorías? Es porque yo tuve una quiebra financiera multimillonaria. Entonces fue un proceso demasiado doloroso, ¿sale? Cuando yo me encontré en medio de ese dolor, pues me puse a buscar alternativas, porque pues en ese ámbito de esa magnitud, pues las respuestas tradicionales ni de un médico ni de un psicólogo, pues satisfacían la situación, ¿no? O sea, realmente era algo excesivamente doloroso, grave, etcétera. De esta manera, entonces las personas que me empezaron a apoyar, pues me empezaron a sugerir complementar los tratamientos, además de mi propia búsqueda interior, que me llevó a comenzar precisamente a utilizar esta técnica de las constelaciones familiares. Lo primero que yo hice fue buscar a un profesional en esto y tomar una serie de terapias de constelaciones. Quienes ya las hayan tomado, bueno, pues sabrán un poquito de qué estoy hablando. Quienes no, les recomiendo mucho que vean una película que se llama Mi Otra Yo. La encuentran en Netflix. De hecho, ahorita ya salió la segunda etapa de esa película. Y la verdad es que es una película que muy sencillamente te explica, pues esto, ¿no? Esta llave de la sistémica que nadie nos enseñó. En teoría, es una técnica y es una ciencia relativamente joven, que hoy en día ya está reconocida por digamos que por la vieja escuela de la psicología y todo este tema, porque bueno, pues fueron los europeos quienes comenzaron a incursionar
en estas tecnologías y de desarrollo personal, y después empezaron a adentrarse más y más en Occidente, y de ahí finalmente empezaron también a documentarse, a probarse, a utilizarse, etcétera. Empezaron a ser aceptadas en las escuelas en esta parte como nórdica de Europa, como lo es Noruega, también Finlandia, etcétera, etcétera, Holanda, Alemania, ¿no? Entonces, si tú te empiezas a adentrar en esto, te vas a empezar a encontrar los primeros autores. Hay un libro de esta temática que se llama Este dolor no es mío, y el nombre del libro hace todo el sentido a lo que te estaba explicando. Cuando tú dices, oye, experimento un dolor de ese tamaño, y resulta que pues eso no puede venir nada más de lo que estás aquí viviendo, pues te das cuenta que hay algo más allá, ¿no? Y cuando hay algo más allá, pues te das cuenta que entonces ese dolor es compartido con ese sistema familiar, ¿sí? En resumen, ¿qué sucede aquí? Hay ciertas situaciones de emociones y de pensamientos y de situaciones que al momento que ocurren provocan un impacto muy fuerte en ese ámbito familiar, y entonces, si nosotros no trabajamos a profundidad con esos temas desde el punto de vista más tradicional de la psicología y de otros temas, nosotros vamos guardando ese asunto, y ese asunto va creciendo, ¿no? Como toda buena situación, como si fuera una bola de nieve, imagínatelo así, ¿vale? Y entonces esa bola de nieve, cuando ya va a la mitad de la montaña, pues ya tiene proporciones épicas, ¿verdad? Y cuando llega, pues, no sé, a lo mejor a una tercera parte de la montaña, bueno, ya puede sobrepasar definitivamente, pues, todo entendimiento tradicional, y puede atropellar distintas cosas, como en el ejemplo que yo les daba, ¿no? Mi primer quiebra financiera, que evidentemente la pude haber tratado de otra manera y que la resolví de una manera relativamente fácil, fue 10 veces más grande en la magnitud, y ya estábamos hablando de millones. Entonces, este tema es precisamente lo que te estoy explicando ahorita. Si tú no tomas esa bola de nieve cuando está chiquita y cuando apenas la puedes tratar y cuando todavía hasta la puedes deshacer con una pisada, pues imagínate lo que pasa cuando la bola de nieve ya mide, no sé, lo doble que tu casa, ¿no? Obviamente te va a atropellar y va a ser un proceso demasiado doloroso como este. Ahora bien, cuando tú tomas esta enseñanza y comienzas a través de la sistémica a desmenuzar el origen de eso, que probablemente hayan sido tus padres, tus abuelos, o como te dije antes, hasta 7 generaciones atrás, pues debes de tomar algo. Mira, los seres humanos, de alguna u otra forma, pues no todo lo que queremos cambiar lo podemos cambiar aquí en este plano, ¿no? Entonces yo trabajé con estos temas, fui al psicólogo desde muy joven, también fui también a diferentes terapias con terapeutas, etcétera. Y de alguna u otra forma, pues yo creí obtener muchas respuestas. Por eso bien decía Mona, lo ideal es hacerlo de la mano de un coach, de un profesional y de gente que esté bien preparada en estos ámbitos. En este proceso, te estoy hablando de que ya pasaron aproximadamente 18 años, ¿sale? Y de estos asuntos, de alguna u otra forma, cuando yo empecé a mirarme en el espejo de esas situaciones, empecé a ver que había cosas más allá de mi propio entendimiento, ¿vale? Vamos a entender con esta siguiente figura qué es lo que pasa muchas veces cuando tú ves solamente la parte de arriba. La parte de arriba, pues es como cuando tú ves un iceberg, ¿vale? Solamente estás mirando de alguna forma la superficie y estás viendo, pues que si, no sé, me enojé con alguien, o que si tuve un problema, o que si de alguna otra manera tuve un área de oportunidad en mi vida, ¿no? Pero cuando vamos hacia abajo y empezamos a descubrir, pues que no sé, a lo mejor no lo sabía, qué sé yo, que mi papá hizo tal cosa o que mi mamá hizo tal cosa, porque están los famosos secretos, ¿no? Los secretos justamente son una de las temáticas que, según la sistémica, pues fueron guardar las emociones que conllevaron ciertas situaciones, peleas, a lo mejor una quiebra, a lo mejor un fraude, a lo mejor una serie de cosas como esas. Y la gente guarda las emociones porque pues evidentemente son dolorosas, y al ser dolorosas no tienen un tratamiento, y esa energía simplemente se guarda
al momento que pasamos a la siguiente generación, si nunca sacamos esa energía de dentro de nosotros y luego la pasamos a la siguiente generación de manera automática, así como pasas el ADN, también pasas la energía, las emociones, los pensamientos, las cosas no resueltas, principalmente los secretos, ¿sale? Y nosotros como humanidad, pues no es que vengamos así como que de los secretos más bonitos del mundo, ¿verdad? Venimos de, pues, una cultura, una serie de cosas que vivieron nuestros ancestros, pues a veces muy crudas, como por ejemplo las guerras, la pobreza, el miedo que esto causaba, y todas estas circunstancias en nuestra vida, de alguna u otra forma, pues nuestros abuelos la vivieron y luego nuestros padres, pues la representaron con demasiado esfuerzo, con demasiada lucha, y entonces estamos nosotros finalmente en una incógnita de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? De qué manera o cómo llegamos hasta aquí, hasta este punto. Si se fijan en esas ilustraciones que les puse ahí en esos materiales, pues justamente es lo que sucede, ¿sí? Está la influencia de los astros, está la influencia del árbol genealógico, y de pronto, pues hasta el final, ya nos encontramos ahí nosotros como diciendo, ¿qué pasó? Eso fue realmente lo que me sucedió a mí, ¿no? O sea, les he platicado esa historia a algunos que han estado conmigo en los talleres, en el sentido de decirles, bueno, es un pequeño chiste que me voy a saltar por ahora, pero en resumen, pues por decirles un ejemplo, pues yo ni me llamaba Rodrigo, ni sabía andar en bicicleta, ni mucho menos en moto, ni sabía hacer negocios, ni muchas otras cosas. Entonces, al final de cuentas, así es como vamos por la vida, tomando esas decisiones, muchas veces sin saber de pronto lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuando esto sucede, pues es a lo que se refiere precisamente, de alguna u otra manera, la herencia que recibimos de esos ancestros que bueno, pues a lo mejor sabían hacer tortillas, pero no sabían hacer pues otro tipo de cosas, ¿no? Y cuando eres el primero a veces en tu familia o heredaste de alguna forma este tipo de patrones y vienes a hacer con ellos una, una tarea, una labor, de alguna forma, una actividad, etcétera, pues no te esperabas encontrarte con lo que esto tenía para ti. Y en esa experiencia, tanto el linaje femenino como el linaje masculino tienen una función en esa sistémica, ¿sale? Obviamente la parte femenina tiene mucho más que ver con toda la parte emocional, tanto del lado materno como del lado paterno, ¿sí? En cualquier aspecto de la vida, como puede ser el trabajo, la salud, pues a lo mejor, no sé, un negocio, las relaciones, etcétera, de alguna forma el linaje femenino lo que nos viene a representar, pues son las emociones que, pues si bien no son propias de las mujeres, sino más bien del lado femenino de las personas, ¿sí? Porque también los hombres tenemos un lado femenino. Otra cosa es que no lo tengamos identificado, que no nos atrevamos a veces a tocarlo, o que por la misma cultura y por la misma idiosincrasia, pues nos demos a la tarea de suprimirlo o de omitirlo, ¿no? Y en ese sentido, el linaje femenino pues nos tiene una gran herencia de todo el trabajo emocional que necesitamos hacer. Y si nosotros no tenemos ese trabajo emocional, de alguna forma va a pasar lo que les decía hace rato. Vamos a heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, los asuntos emocionales que no estamos enfrentando nosotros. Ahora bien, la vida tiene sus herramientas para hacernos enfrentar esas situaciones, ¿no? Y si bien en nuestro cerebro vive todas esas memorias y todos esos asuntos, pues se trasladan al resto de nuestra existencia a través del famoso sistema nervioso, ¿sí? Y se le llama también sistema nervioso central. ¿Por qué creen que se llame central? Bueno, pues porque concentra toda la información que a su vez se traslada hacia el resto de las extremidades, de las situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, esa información que comenzó en tu cerebro se trasladó a todo tu sistema físico, mental, emocional, y es por eso que las emociones muchas veces se trasladan en asuntos de salud, en problemas que de pronto no teníamos
previstos en otros ámbitos, ¿no? O sea, si el problema empezó en lo físico, pues a veces no tenemos el hábito de revisar qué está pasando con las emociones. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué me hizo regresar a este tema de los retiros y de las enseñanzas espirituales, mentales, emocionales, etcétera? Pues yo ya le estaba rehuyendo a este asunto, ¿no? Y entonces, como mi alma y mi espíritu ya tenían una conciencia aquí en esta vida, pues de pronto la vida me llamó la atención de una manera muy fuerte. Si yo ya sabía cuál era mi propósito, ya sabía cuál era mi razón de existir, etcétera, y de repente, pues me desvié del camino y me pongo a hacer otra cosa por tratar de resolver este asunto que les explicaba a nivel financiero, pues entonces la vida dice, ok, espérame tantito, ¿no? Vente para acá, pero ya cuando te diga vente para acá, pues ya no te va a decir vente para acá a veces de manera tan amigable como decía mi querida Mona, ¿no? El asunto ya con Urano, pues es que te dice o te regresas o te regreso, ¿no? Entonces, hace aproximadamente 9 meses, pues un médico irresponsable me dice, tienes cáncer, ¿sale? Y cuando me dicen eso, pues un poco sorprendido, pues al mismo tiempo me hizo volver al centro y empezar otra vez a meditar, empezar otra vez a explorar de dónde venía este asunto en mi vida, ¿sale? Cuando empiezo a identificar pues las problemáticas que, o bueno, no es que no las identificara, lo que pasa es que a veces nos hacemos los oxisos, ¿verdad? Cuando empiezo a identificar qué es lo que estaba sucediendo, bueno, pues de alguna u otra manera, el, el tema era un recordatorio de que debajo de ese problema físico había más bien un asunto emocional muy fuerte. Entonces empiezo a tocar esas emociones, obviamente pues empiezo a abrir la válvula de esas emociones y aquello que parecía cáncer, bueno, pues en realidad era una infección, una inflamación de nivel, ahora sí que astronómico, y entonces se desaparece en 3 meses con este tipo de tecnologías, de técnicas, de terapias, etcétera. Porque esto no es nada más lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Esto conlleva muchas cosas. Sería irresponsable de mi parte decirte que así vas a resolver un asunto de esos, ¿no? Yo tengo, como les dije, 17 años trabajando pues en todo este asunto. Y este recordatorio, simple y sencillamente, fue un recordatorio para volver al origen, a revisar esas emociones, a tocar base con mis terapeutas, a sacar todas esas emociones, todos esos sentimientos guardados ahí equivocadamente. Y cuando también te acostumbras a trabajar de esta manera, entonces ya tienes también una forma diferente, pues también tanto de manifestar ese tipo de cosas como de muchas veces atenderlas, ¿vale? Y estas memorias celulares, pues de pronto se ven así como esta obscuridad que les platicaba, ¿no? O sea, porque el panorama no es a veces tan grato cuando estás en una noticia de estas, ¿verdad? Pero en lugar de salir corriendo como la mayor parte de las personas y a lo mejor tirarme a la depresión por supuesto que sí me pegó, pero inmediatamente lo que hice fue lo que les acabo de explicar, regresar al origen de el tratamiento de estas emociones, regresar a la parte de la espiritualidad, regresar a los tratamientos que siempre me habían funcionado y con los cuales incluso muchas veces pude apoyar en el pasado a muchas personas, hoy en día pues me permitieron este regreso rápido, digámoslo así, al camino que es mi propósito de vida, que es compartir precisamente temas relacionados con la salud y principalmente con el empoderamiento. ¿Qué significa el empoderamiento? Bueno, el decirte, oye, ¿sabes qué? Tú eres capaz. Imagínate, si yo me he declarado capaz de resolver esos asuntos tan grandes que te comentaba, bueno, pues de alguna forma tengo el, ¿cómo se dice? Pues sí, el derecho moral, ¿verdad? De decirte que tú puedes hacerlo. O sea, lo que tú me digas, y sobre todo en la salud y en lo económico, te puedo decir, incluso en las relaciones, que es posible todo aquello que tú pensaste que era imposible, ¿no? Entonces, ¿para qué decirte este tipo de cosas? Pues no nada más para que resuelvas asuntos tan críticos como esos, sino para que vivas en armonía, para que vivas en salud, para que vivas en especial atención de todo este tipo de temas y que lo puedes hacer de la mano de tu trabajo, de tu negocio, de tu vida. No necesitas pasar por ese tipo de sucesos para que pues no tengas que ser a lo mejor una persona tan, digamos,
Eso fue parte de lo que a mí me impactó mucho con la lectura que me hizo Mona, porque imagínate que todo eso que te acabo de platicar estaba reflejado justamente en mi carta, ¿sale? Entonces, ver esa información después de haberla vivido, no antes, sino pues se convirtió no en una proyección del futuro, sino en una forma de, pues prácticamente revelar que en realidad, por eso se me hace tan impactante la astrología védica y por eso decidí también colaborar con Mona, porque al final de cuentas es una forma en la que yo pues pude entender que si todo eso ya estaba ahí de alguna manera, pues a lo mejor como te lo expliqué la primera vez, a lo mejor la quiebra no necesariamente tuvo que haber sido de millones y millones, ¿no? Sino pude haber aprendido y pude haberme conformado, tal vez con la primera vez o con la segunda, qué sé yo, pero sin la necesidad de trasladar eso o de patear, como se dice, el bote hacia adelante. Lo mismo pasa con la salud. Si yo entendí ya ahorita, por ejemplo, con el tema de la salud, que pues, debo estar regulando mis emociones, pues no puedo estar presentándome, porque también la advertencia es esa. Por ejemplo, mi carta védica me dice que si yo no cuido mi salud, pues efectivamente puedo terminar con un cáncer, ¿no? Entonces creo que ahorita lo entendí lo suficientemente este, evidente como para volver a caer en eso, tanto en la parte económica como en la parte de salud. Y esto, pues básicamente fue un recordatorio de que ese propósito de vida y esa esencia, si tú de alguna manera te enfocas en eso, como en este caso que yo les explicaba, mi propósito es empoderar a otras personas, eso viene en mi carta, ¿sí? Yo ya lo había visto en una carta antigua que había explorado, pero no lo había entendido de esta misma manera, ¿sale? Ahora, por otro lado también, pues a veces es necesario, como seres humanos, vivir ese tipo de cosas para poder apoyar a otras personas con los asuntos que muchas veces tienen. Entonces, cuando mis clientes me dicen, oye, pues yo traigo no te preocupes, mira, no te vayas a ahogar en un vaso de agua, ¿verdad? Esa dimensión permite que este tipo de enseñanzas sean todavía pues más trascendentes para otras personas, ¿vale? Y ahora, como no podemos hacer aquí en este momento pues una constelación ni podemos tampoco mostrar muchas veces este tipo de dinámicas en vivo, pues aparte de trabajar con lo que hemos estado trabajando, que ya la mayoría aquí están involucrados, por ejemplo, en hábitos de éxito y algunos aquí también ya han caminado conmigo sobre las brasas, etcétera. Otra cosa que quiero comentarles es que, pues caminar sobre las brasas no es tampoco un asunto de un show, ni de una temática de, ay, qué bonito se ve eso, ¿no? Desde el punto de vista donde yo lo aprendí, que me tomó bastantes años, ya hace casi 14, 15 años que yo lo hice, y luego tuve un camino muy largo para yo atreverme a que unas personas bajo mi guía o bajo mi tutela caminaran sobre las brasas, porque evidentemente pues es una actividad que conlleva una gran responsabilidad, ¿no? 7 años casi me tomó prepararme en ese camino y antes de la pandemia que me lancé, pues la pandemia me dijo, te esperas un poquito más y luego ya regresando de la pandemia, pues de lleno empecé a dar estos talleres ya por mi cuenta, año tras año, ¿no? Este año, con un 2025, con un gran tema como este de salud que les decía, pues básicamente con una llamada de atención de esa magnitud, pues la vida me dijo, oye Roy, pues espera, vamos a hacer algo diferente, ¿no? ¿Y qué es algo diferente? Bueno, pues yo me empecé a enfocar en el crecimiento personal de una manera muy profunda a nivel espiritual y empecé a asistir con un terapeuta, con una persona que me ha estado guiando en los últimos 7 meses más o menos. Y en ese proceso de esos 7 meses, pues me ha ido apoyando a descubrir que en realidad, pues había muchos más temas encima todavía de esas situaciones. Entonces yo tenía que trabajar de alguna manera muy profundo con autoestima, con todas estas cosas que la mayor parte de las personas necesitamos trabajar, ¿no? Y de alguna forma, cuando yo hice este trabajo personal, pues poco a poco, conforme fue avanzando, pues se fue revelando en mi vida el regreso o el retorno hacia este tema que ya, como les dije antes,
ya muchos saben que me había dedicado por un buen tiempo, ¿no? Ahora que lo hice de vuelta el año pasado, organicé la primera caminata por ahí del mes después de más o menos un par de años, regresé otra vez, hice la caminata, después de estarla haciendo 3 o 4 veces al año. Este año anterior la hice 2 veces, una vez en octubre y una vez en noviembre, y en ese proceso, más el trabajo personal que les mencionaba, pues tuve una revelación y esa revelación fue retomar mi libro, retomar el camino. Yo escribí un libro, para los que no lo saben, hace ya aproximadamente también como 13 años. Y ese libro, junto con esta enseñanza que les platico, pues en esencia son ese propósito de vida, ¿vale? Esto me lleva también a lo siguiente, que es que en esa carta con Mona, pues reitero que mi trabajo tiene una gran relación con la salud y una gran relación para mí. Salud es salud física, salud mental, salud emocional, salud espiritual, porque como les dije, somos seres holísticos, ¿sale? Y en ese sentido es que cobra, digamos, vida el tema de hacer más profundo todavía el asunto de los retiros, porque miren, en un retiro como los que yo viví, la caminata en brasas, pues pasabas un par de días, por lo menos, haciendo, no caminando sobre brasas, sino haciendo el trabajo necesario para que esta profundidad no termine en un pequeño destello, ¿sale? Porque un destello es cuando yo lo viví por primera vez y fue el siguiente año que yo lo viví, que por primera vez en mi vida hice una proyección de ventas de más de $1 millón en un año, ¿no? Haber cumplido esa meta y después haberlo repetido en 2 ocasiones en otros proyectos o en otras cosas, bueno, fue parte de eso que ya te expliqué, pero también es es una llamada de atención o una forma muy ilustrativa de ver que el empoderamiento sin propósito no tiene, digamos, una responsabilidad, ¿sale? Cuando tú lo haces bajo una contención, bajo una guía, bajo sustentar ese proceso, como por ejemplo lo estamos haciendo con hábitos de éxito y como lo estamos haciendo con otras enseñanzas que van a venir de la mano de este proceso, que ya he estado trabajando muy fuerte en preparar todo eso, pues va a venir entonces una forma en la que podemos realmente contener toda esa energía que se desprende de una caminata en brasas, ¿no? Entonces, no se trata de que alguien salga corriendo a comerse el mundo, sino de que se lo coma una mordida a la vez con un propósito de vida por delante. Y por eso la invitación con Mona, por eso la invitación, por ejemplo, con Arlene, que está trabajando con las mujeres conscientes, por eso también el trabajo con Pedro y con otros profesionales, la planeación, con la parte de finanzas y con toda una serie de profesionales que están detrás de todo esto, ¿sí? Hay profesionales que van a ayudarnos, a guiarnos para hacer las constelaciones, ¿sí? Ya estoy en ese proceso con ellos de diseñar, pues, cuáles van a ser los escenarios en los que vamos a trabajar. No me refiero a físicamente, sino hasta dónde las constelaciones que trabajemos ahí van a tener una relación con esa primera etapa. Como ustedes van a ver, estoy seguro, la tarea, la película de Mi Otra Yo, van a poder entender de lo que les estoy hablando, ¿sí? Vean la película, en verdad es una película que te genera un despertar muy interesante de conciencia. Una vez que tú despiertas en conciencia, pues no te sugiero que lo dejes ahí, te sugiero que lo lleves a la práctica. Hay muchos espacios donde puedes trabajar el tema de las constelaciones, donde puedes ir incluso como visor nada más. Puedes participar también como pues como voluntario, ¿sale? Y en este caso no vamos a tener una forma distinta de hacerlo. Vamos a tener una serie de trabajos con las constelaciones como para despertar a estos asuntos que les mencionaba. Salud física, mental, emocional, espiritual, para que podamos encontrar el origen de estos asuntos junto con otras formas de explorar el origen. Por decirles un ejemplo, la misma caminata sobre brasas, en mi caso, es un evento sumamente espiritual. Los que lo han vivido conmigo, no sé si por aquí al ratito alguien puede dar su testimonio,
pues saben que la preparación que yo tuve en este tema tiene mucha relación con lo que les estoy explicando ahorita. ¿Qué quiere decir esto? Los 4 elementos se utilizan en una, ¿cómo se llama? En una caminata en brasas. ¿A qué me refiero? Aire, fuego, este, tierra y agua, ¿no? Les platico aquí una pequeña anécdota. En el 2021, regresando de la pandemia, hice una caminata en brasas. Se me ocurrió hacerla sin esta guía de Mona, porque todavía no la conocía, del tema de las fechas, y escogimos el 2 de octubre, una enigmática fecha que ya no sé en qué habrá caído allá en aquel entonces. Vinieron 120 personas a caminar sobre brasas, ¿sale? Fue un evento espectacular, quedó muy lindo y todo, pero ese día hubo un socavón, ¿sale? Pues los que viven en Querétaro, bueno, recordarán el 2021, 2 de octubre, que se cayó el cielo, literalmente, ¿no? Y curiosamente, el socavón fue muy cerca de donde estuvo allá la caminata, como a unos 5 kilómetros más o menos, y ahí donde estábamos nosotros no llovió, ¿sale? Esto por eso se los comento, no por presunción ni mucho menos, sino es como cuando tú te alineas con los elementos y utilizas esos elementos en favor del crecimiento personal, del desarrollo y pides permiso a los elementos y esos elementos te otorgan su permiso, se manifiestan este tipo de ejemplos. Eso no me ha pasado solo una vez, ha pasado 2 o 3 veces. Acá está mi esposa de testigo. También pasó allá en el 2000, durante la pandemia. Aquí en el pueblito también hubo una lluvia muy fuerte y pasó lo mismo, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con los elementos? Cada uno de ellos es como una constelación también, ¿sí? Los grupos que toman una caminata o un retiro son una constelación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son un sistema. En ese sistema se va a representar, pues no sé, a un hermano, a un tío, a un abuelo, a un amigo, no sé. Digo, a las personas que están relacionadas con una constelación para ti, porque no son todas esas que mencioné. Esencialmente son tus abuelos, tus padres, sus hermanos, tus abuelos, sus hermanos y para arriba sus hermanos, etcétera. O sea, no hay una relación, por ejemplo, ya a nivel de constelaciones, ¿sí? Ya no hay una relación, por ejemplo, con tus primos, ya no hay una relación más allá. Que se estén reproduciendo de alguna forma ciertas temáticas, pues eso ya es producto de la misma herencia que viene desde arriba, ¿sale? Pero a ti lo que te toca trabajar esencialmente y cómo lo debes de trabajar en mi experiencia, te lo comento de una vez, es honrar, como dice la Biblia, a tu padre y a tu madre. ¿Cómo honras a tu padre y a tu madre? Bueno, pues todos estos asuntos que yo viví tienen mucha relación con que yo no conocía a mi papá, ¿sale? De alguna manera, la figura paterna te brinda una gran temática en la parte de las emociones que tienen que ver más bien con la parte de el trabajo, como puede ser la fortaleza, como puede ser la fuerza, como puede ser también la dirección, la claridad, el que tú sepas perfectamente a qué te vas a dedicar, a qué te dedicas y que lo hagas con constancia, con empeño, con determinación, etc. Todo eso tiene que ver con la parte masculina, ¿sale? Si se fijan, evidentemente, si me hacía falta toda esa figura masculina, pues bueno, tuve mucha carencia en ese sentido, ¿vale? Y es la razón por la que a veces algunas personas, pues no somos tan claras de lo que nos toca hacer o nos cuesta trabajo, como a través de estas experiencias que les mencionaba, pues descubrir cuál es nuestro propósito de vida, ¿no? Y no es que sea complejo el propósito, en realidad es muy sencillo y viene marcado por toda la línea masculina, tanto de tu lado materno como paterno, a qué tú te dedicas. O sea, emocionalmente a qué te dedicas, ¿sí? Físicamente a qué te dedicas, etcétera, etcétera, tiene que ver con la energía masculina de ambos lados de tu árbol, ¿sí? Y esto, pues lo aprendes a través de este tipo de experiencias. Yo conformé unos manuales de las personas que me asistieron y esos manuales con todo gusto pues van a ser compartidos con ustedes, tanto de manera presencial en el evento como en el seguimiento que vamos a estar haciendo, por ejemplo, en hábitos de éxito. Ya lo hemos estado tocando, ya lo hemos estado viendo. Conforme vayamos profundizando a lo largo de los meses en ese entrenamiento, vamos a ir tocando más a fondo temas que vamos a ver incluso en el retiro, pero que de alguna forma
requieren de este trabajo constante, porque por eso yo te decía, y por eso se llama hábitos, ¿no? Porque si no hay hábitos, esto se vuelve una llamarada nada más de conocimiento que requiere de esta parte que yo les explicaba desde el principio. Si tú entras de sopetón, tomas la caminata en brazos y tienes una revelación como esta, si sales corriendo, pues vas a hacer un sinfín de cosas, digamos que no tan asertivas como las que yo te mencioné en mi propio caso, ¿sale? Esto justamente tiene que ver con esta parte masculina que te decía. Acuérdate que la parte masculina también tiene que ver con el sentido de autoridad, ¿sí? El que tú te dejes guiar o el que te dejes apoyar tiene mucho que ver con tu parte masculina, ¿sí? Si tú eres de las personas que no se dejan guiar, pues hay que trabajar con la parte masculina para que puedas tener pues una guía y sobre todo pues un entendimiento de que en ciertos temas pues tú no eres una autoridad, ¿sale? Y que hay otras autoridades y que esas autoridades nos dicen cómo pueden ser las cosas de una manera diferente o mucho más llevadera, ¿sale? Entonces, de camino al retiro, que va a ser el 21 y 22 de marzo, pues vamos a estar platicando acerca de todo esto en hábitos de éxito, vamos a estar profundizando ahí, pero también vamos a estar teniendo otras clases, otras cosas para seguir profundizando. Vamos a invitar a los especialistas de constelaciones, mañana tengo una plática con ellos y vamos a tener una programación de una masterclass y vamos a tener otras cosas para que tú sigas entendiendo cómo es que vamos a apoyar. Pero pues dicen que la vida siempre es de oportunidades, ¿no? Y quienes tengan esas oportunidades claras y las tengan en mente y las tengan para aprovecharlas, pues van a tener un beneficio como siempre, ¿sale? Así que quienes estén listos para dar ese paso y porque también como es un fin de semana y como hay que quedarse y como hay que hacer varias cosas, pues no es un tema que yo te recomiende para dejar para después, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que planificar, porque hay que como te decía, pues en algunos casos hay que viajar, hay que venir de la Ciudad de México, no sé, de el estado, de Puebla, de Toluca, qué sé yo, los que están allá afuera, o incluso del extranjero. Y entonces hay que tomar previsiones, ¿sí? Y esas previsiones las puedes tomar de esta manera, aprovechando esta oportunidad, pero también entendiendo que vas a tener todo incluido, ¿sí? O sea, te va a incluir el hospedaje, te va a incluir la alimentación de la comida, la cena, el desayuno y la otra comida de lo que vamos a estar trabajando ahí en ese fin de semana. El entrenamiento va a empezar a las 10 de la mañana, ya verán ahí en esa liga que está ahí en ese QR, verán la página web y también se las voy a pasar ahí en el grupo junto con la carta detallada de todo lo que incluye el entrenamiento, ¿no? Y la verdad es que para eso que incluye, pues es un regalo, honestamente, y en ese regalo te vas a dar cuenta porque también si aprovechas la oportunidad, pues vas a tener ese precio especial, y si no la aprovechas, pues más adelante probablemente tenga un costo mucho más alto. ¿Por qué? Porque vamos a ir incluyendo también diferentes temas que vamos a ir sumando al proceso y eso va a tener obviamente en algún momento pues otros costos, ¿no? Ahorita por el lugar donde lo vamos a hacer, por la situación, la comida, este, los terapeutas confirmados y demás, pues podemos, digamos, alinearnos con este precio y por eso es que podemos lanzar esta oferta, ¿sale? No así cuando eso sea pues en otro momento o en otra situación o en otro tiempo. Y bueno, pues los animo a que tomen acción, a que si esto les ha gustado, pues no duden en tener a través de todos esos especialistas que todos ellos tienen más de 15 años de experiencia, eso sí se los puedo decir, ¿sale? El constelador yo lo conozco hace más de 15 años, la otra consteladora ha tratado a mis hijos, y bueno, pues Mona pues tiene más de 15 años de experiencia en el tema de astrología, un servidor, como les dije también, con la caminata, y así nos vamos, ¿no? O sea, todas las personas que yo decidí involucrar en ese proceso, todos son profesionales, ¿sí? Todos son personas que tienen no solo esa trayectoria, sino muchos testimonios. Y ahí precisamente en esa liga van a encontrar muchos testimonios de todas las personas que de por sí habían vivido. Imagínense, si tan solo la caminata en brasas causaba ese tipo de impactos, ahora imagínense sostenerlo con hábitos de éxito y
vivirlo en esta experiencia de 2 días, pues es una experiencia inmersiva muy profunda que realmente te va a dejar una huella y esa huella pues, la vas a poder trasladar a las diferentes áreas de tu vida, a la salud, a las finanzas, a la parte emocional, y etcétera, etcétera. Y también, bueno, pues aquí lo has tenido abierto, o sea, aquí no ha habido secretos de ningún tipo. Ahí tienes a Mona, que es otra forma de trabajar. Pues ve y contacta a Mona y haz tu carta y dale seguimiento con Mona y contrátala las veces que sea necesario para llegar hasta el entendimiento que necesites, ¿no? Ahí las sesiones con Mona, pues ya tienen un costo con ella que vas a poder preguntarle directamente a ella, igual con Arlene, igual con el constelador cuando lo traiga, etcétera. Pero pues te vas a dar cuenta que en realidad por lo que estás viviendo aquí, pues no solamente, como te dije, es un regalo, sino que aparte, pues te llevas muchísimo más valor cuando todo está enfocado y diseñado para que trabajes en profundidad con estos temas. Y por ahora me gustaría ver si hay algunas personas que han vivido conmigo Caminata en Brasas para que me regalen su testimonio y si ha habido también, este, pues preguntas o dudas o lo que sea, ¿no? ¿Alguien tiene dudas o preguntas? Mientras dejen ver quién anda acá en el chat de chismoso para ver quién ha caminado conmigo sobre las brasas. Bueno, ahí está Leti. ¿Cómo estás, Leti? Dale tu testimonio, amiga. También está por acá, ¿quién más? Bueno, ahí en la página pueden ver todos los testimonios, ¿eh? No, no, tampoco voy a ventanear a nadie, ¿verdad? Ahora, la parte de dudas o preguntas, también está el chat, con todo gusto pueden hacer preguntas. Adelante, Rocío. Sí, claro que sí, con todo gusto, Rocío, te paso el contacto de Mona. Mona va a tener consultas a través de Zoom y pueden con ella pues, revisar a profundidad lo de la carta que viene en el manual, ¿no? Obviamente el software que tiene ella pues es muchísimo más completo y su ayuda y su experiencia en ese sentido pues son muchísimo más fuertes en vivo y con una sesión pues obviamente dedicada a eso, ¿no? Allá en el día de por lo pronto para cuando lleguemos al retiro pues ya conoceremos muchos nuestras cartas y todo y también voy a revisar con Mona si hace extensiva esta parte, pero en el caso personal, van a tener acceso también por esta introducción a algunas sesiones personalizadas con Roy. ¿Sale? Ya vivieron una de hábitos de éxito. Bueno, ahora vamos a ir más profundo con otros temas y vamos a poder platicar acerca de otros asuntos, ¿vale? Así que va a incluir, si reservan hoy, va a incluir 2 sesiones adicionales totalmente personalizadas, ¿vale? ¿Alguien tiene levantada su mano ahí? Ah, ahí está Mona todavía, miren, diciéndoles que con todo gusto los va a atender. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas, chicos? Abran el micrófono con gusto, con confianza, hombre. Acuérdense que los secretos no son buenos. ¿Vale? Así que abran su micrófono, comenten, pregunten ahí en el chat con todo gusto, etcétera, porque esto se viene bueno. ¿Vale? Ah, algo que no viene aquí mencionado, pero que les voy a pasar en la carta esta que les voy a compartir en este momento en el grupo, es que tenemos un cupo limitado. O sea, desafortunadamente esto no puede ser masivo. Yo, como les dije, he vivido caminatas de 100 personas, no, no es lo recomendable porque pues aquí no se trata de motivar a nadie, como siempre se los he dicho, se trata más bien de descubrirse, de tener este despertar de conciencia y de hacerlo de manera contenida, ¿sale? Hoy en día solamente quedan 23 lugares para participar en este evento, ¿sí? Porque esta parte de contención, pues también tiene que ver con que de forma muy personalizada podamos atender precisamente las dudas, las preguntas, y todos los profesionales van a estar ahí todo el fin de semana, por si algún tema se requiere de una atención más personalizada, pues se pueda dirigir con el profesional y pueda tener también esa asistencia, ¿vale? Es la razón por la que lo vamos a hacer así. No sé si alguien ya haya explorado ahí el QR, este, porque como está un poquito ahí, lo veo, ahorita lo voy a expandir un poquito más para que no se vea cortado, porque creo que tal vez esté cortando un poquito.
Esta página nadie de ustedes creo que la había visto. Es una página que he estado trabajando bastante en ella. Ahí ya se debe poder abrir sin ningún problema. Y exploren ahí un poquito el tema. Ahí vienen los horarios, ahí vienen todos los detalles. Y también les voy a mandar, como les dije, una carta para que tengan esa carta detallada de todo lo que lleva el retiro, ¿no? A qué horas es cada cosa, a qué horas cada actividad, como les decía, pues el tema de los alimentos que están incluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una aventura, no nada más es una aventura, sino también es un viaje interior profundo, 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 de trabajo profundo, ¿vale? Así que bueno, si no hay más preguntas, voy a compartir ahorita ahí en el chat, como les decía, el la carta y bueno, esta parte de la promo, pues sí, sinceramente, como les dije, en este caso nada más va a ser el día de hoy. Si alguien paga después de hoy, pues no me digan que les respete el precio, que les ándale, que no sé qué, que no sé cuánto, porque esa parte no la puedo hacer. O sea, ustedes saben que así son este tipo de temas de oportunidad y no es porque sea una promoción, sino es porque obviamente, pues estas primeras reservas, pues permiten que pasemos a lo que sigue, ¿no? Y eso es lo que evidentemente ahorita es necesario, ¿vale? Así que déjeme nada más acá, voy a dejar de compartir tantito la pantalla, creo que ya nos está compartiendo, y voy a exportar el archivo que les voy a pasar. Revísenlo, revísenlo, ahí vienen todos los detalles de cómo, lo que vamos a estar haciendo, etcétera. Como les dije, los horarios, a qué hora empieza, a qué hora termina. Es para quedarse, como les dije también. Entonces, pues vengan, disfruten un fin de semana. No es por adelantarles o spoilearles un poquito, pero el lugar está divino, ¿sale? Así que también es una forma en que pueden disfrutar con la familia. Pueden venir en parejas. Hay precios especiales para parejas. Ahí sí tendrían ya que preguntarme directamente a mí. Tienen también precios para familias, por si quieren venir, por ejemplo, con hijos o con niños o con adolescentes, etcétera. La gente que viene conmigo, a los especialistas, tienen la experiencia para trabajar también con este tipo de temas, con adolescentes, con infantes, etcétera. Lo que sí es que no se recomienda, no es que no puedan pasar, no se recomienda para menores de 7 años, ¿sale? O sea, de 7 años hacia abajo no se recomienda. ¿Por qué? Pues esencialmente porque todavía son niños que requieren demasiada atención y entonces más que nada les van a quitar la experiencia a ustedes, ¿sale? Así que en ese caso sí recomiendo que pequeños menores de 7 se queden en casa o se queden con algún familiar. Y como les dije, pues hay precios especiales para familia, entonces vienen, disfrutan de un lugar maravilloso que me van a decir, ay, Roy, ¿por qué no nos quedamos más días? ¿Sale? Porque está divino el lugar. Es aquí en Querétaro. Está muy, muy cerquita de aquí de Querétaro. No pasa de 35, 40 minutos de aquí del centro de la ciudad. Y bueno, pues eso también es parte de la experiencia, ¿no? De lo que queremos compartir con ustedes. Porque en un lugar como estos, pues conectas con la naturaleza, conectas también pues, con esta parte de la astrología. Como ya les dijo Mona, escogimos una fecha especial en base a la astrología para que no hubiese algo que, digamos, a nivel de energía nos influya ahí de manera negativa, sino al contrario, ¿no? Que favorezca ese crecimiento, ese desarrollo, ese despertar que vamos a tener en este evento, ¿vale? Así que bueno, déjeme ya nada más aquí exportar el documento y si alguien quiere abrir su micrófono, con gusto ábralo y pregunte lo que le venga a su mente, ¿vale? Amigo, yo solo una pregunta. Sí, amigo. Eh, Comentando en PDF, pero creo que yo no lo vi. No sé si se mandó por correo. Bueno, yo entendí que no se tenía que hacer registro en la página, entonces yo nada más pues Sí, lo que pregunté pasa por es el que link. como Hábitos de Éxito está, digamos, es un programa totalmente aparte de esto, porque hay gente que, por ejemplo, hay gente aquí que no está tomando Hábitos de Éxito y llega directamente a este grupo, por ejemplo. Entonces, digamos que no sería prudente que todos estemos en el mismo grupo. Por lo tanto, hay un Ok, segundo grupo de este tema, de esta comunidad, en donde estamos compartiendo precisamente el tema de todo lo que tiene que ver con las constelaciones, avisar de las diferentes masterclass que estamos colaborando, etcétera. Ya compartí en ese grupo
que se llama Renacer del Fuego. Por ahí quienes no estén, pues nada más se registran y igual se meten al grupo o me avisan y yo les comparto la liga. Y en ese PDF, amigo, lo único que haces es, o sea, es toda una guía muy detallada, son, no sé, cerca de 13, 15 páginas, no recuerdo ahorita. Y Ujú. entonces tú en esa liga te explica, pues lo que explicó Mona ahorita a detalle, ¿no? O sea, qué es el Rahu, qué es el Sol, qué es la Luna, qué es Saturno, y cómo esos cuatro elementos influyen en tu esencia, en tu energía, etcétera. Y luego con la carta te compartimos en esa guía una liga para que tú solito vayas a esa liga, porque también lo puedes hacer en internet, o sea, puedes buscar en Google este, astrología védica, ¿no? O calcular mi fecha védica. Pero al final de cuentas, hay muchos sitios donde a veces están demasiado comerciales, hay demasiada publicidad en ellos, y luego te pierdes un poquito con la información. Entonces, ahí pusimos una liga, en esa liga no es nada que ver con nosotros, te registras en cuanto a tu fecha de nacimiento y te permite descargar y visualizar tu guía o tu mapa védico, ¿sale? Ok. Sí, Entonces ahí para hacer la llamada. Sí está grabada la masterclass, para quien quiera verla. Voy a detener ya la masterclass para que no se haga tan largo el video. Ay, Dios, no sé por qué. No sé por qué. Si está grabando o no. Ah, sí, sí está grabando.